¿Estás listo o lista para escuchar estas experiencias de horror? No sabes qué te vas a encontrar, porque estas historias son siempre de temas variados, pero todos comparten un mismo propósito: aterrarte. Pero con lo que sí te vas a aterrar es con mi libro El bestiario de Morgenstern, que ya está a la venta. En la descripción de este episodio hallarás el link para conseguirlo. Si te gustan los monstruos y las historias crueles, adultas, de corrupción moral humana, este es tu libro. No te quito más tu tiempo. Sé que quieres que comencemos ya, así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. Papá entró. Hola, Ger. Hace menos de un mes conocí tu canal y hoy quise compartir contigo esto que viví hace muchos años. Eres la primera persona a la que se lo cuento desde ese suceso. A lo largo de mi vida, sobre todo en mi infancia, he experimentado muchos eventos que no tienen explicación lógica. Puedes llamarme Victoria. Cambiaré mi nombre porque el lugar donde nací es un pueblo pequeño y turístico, y el nombre de mi padre, igual que nuestro apellido, es muy conocido allí. Nuestro pueblo queda al norte del estado Monagas, Venezuela. Mi padre, al que llamaré Miguel, era un hombre bastante mayor, parecía más bien mi abuelo. No sabría decirte exactamente cuántos años tenía, pero pasaba de los 75. Yo recién había cumplido 12 cuando todo comenzó. Esa noche estaba con mi hermana menor, a la que llamaré Gui, que entonces tenía apenas 8 años. Y sí, ya sé, Ger, él era bastante mayor. Mi hermana y yo jugábamos en la calle frente a nuestra casa con unos amiguitos. Vivíamos casi frente a un cementerio. Por eso a nuestra calle se le conocía como la calle del cementerio. La gente decía muchas cosas, que habían asustado a alguien mientras caminaba, que una noche un hombre iba pasando y de la nada le dieron una cachetada, que vieron a alguien parado en medio de la calle, y una vecina aseguraba haber visto a un hombre muy elegante, de traje, parado a medianoche justo frente al cementerio. Incluso mi mamá, una noche cualquiera, muy tarde, abrió la ventana y vio a un hombre elegante que traía en sus 2 manos 2 maletas enormes acercándose. Cuando lo vio de cerca, pegó un grito, corrió a mi habitación, nos echó agua bendita y oró en voz alta. Ella juró que esas maletas eran 2 urnas, 2 ataúdes. Yo escuché cómo las arrastraba por la calle y cómo los perros lloraban sin control. Mi calle era bastante oscura, había quizás 6 casas como mucho. En la casa vecina tenían muchos perros. Un día, nosotras estábamos distraídas jugando cuando mi papá nos llamó para que nos metiéramos, porque iba a visitar a unos familiares. Eran como las 7 de la noche. A mí, por ser la mayor, me dio instrucciones específicas: quedarnos dentro de la casa, cerrar todo y acostarnos a dormir. Él no sabía a qué hora regresaría. Lo que contaré a continuación es tal cual sucedió. Apenas se fue, nos quedamos dentro, pero era temprano y yo sabía que no volvería tan rápido. Decidí junto con mi hermana volver a salir a jugar. Hasta hoy pienso que por mi desobediencia pasó lo que pasó. Jugamos hasta cansarnos con un amiguito, hasta que perdimos la noción del tiempo. Hacía tanto frío que la mamá del niño lo metió a su casa. Ya era tarde. Fue cuando recordé las instrucciones de papá. Corrimos a meternos en la casa. Sabía que si él llegaba y nos encontraba afuera tendríamos problemas. En la entrada había un portón de láminas improvisado que hacía bastante ruido al abrir y cerrar. Cerramos el portón, abrí la puerta y entramos. Vivíamos en una casa de 3 habitaciones. En la primera dormía mi papá. Había una sala pequeña. En la segunda habitación dormíamos mi hermana y yo en literas. Justo frente a nuestra habitación quedaba la cocina. Al lado, el otro cuarto y el baño. Todo era muy pequeño. Estábamos sudadas y nos disponíamos a bañarnos cuando de pronto
Escuchamos a todos los perros de los vecinos, que eran como 6, llorando con una desesperación extraña. Unos aullaban de forma escalofriante, mientras otros se quejaban como si tuvieran un dolor muy fuerte. Sonaba feo, Ger, como si estuvieran viendo algo que los asustaba o les causaba dolor. Entonces escuchamos a lo lejos los pasos de mi papá en la calle. En su juventud tuvo un accidente y se fracturó un pie. Al caminar lo arrastraba. En mi país decimos que cholea. Miré a mi hermana y le dije, «¿Viene papá?» Bajé mi colchón, lo tiré al suelo y le dije, «Vamos a hacernos las dormidas». Estábamos muy sudadas y lo último que quería era que nos encontrara despiertas. Además se oían sus pasos apresurados. Nuestra reacción fue rápida. Escuchamos cómo abrió el portón y lo cerró. Oí su llavero. Metió una llave y no era. Metió otra y tampoco. Muy lentamente metió la tercera y por fin abrió. Mi hermana se tapó la cara por completo, haciéndose la dormida. Yo, como estaba tan sudada, me tapé todo menos la cara para poder respirar. Escuché cuando entró, pero no escuché que cerrara la puerta de la casa. Sentí sus pasos dentro. Vi pasar frente a mis ojos la sombra de su cuerpo, incluso la cortina de la ventana se movió. Vi la mitad de lo que parecían sus pies, el pantalón de mezclilla marrón que usaba, sus zapatos negros. Vi todo eso, incluso la sombra del resto del cuerpo, con el sombrero que siempre llevaba. Yo estaba acostada en mi colchón. Todos los bombillos estaban encendidos menos el de la habitación de papá. Estaba yo bien despierta. Vi cómo lo que parecía su cuerpo pasó directo al baño, pero me pareció extraño. Pasó muy rápido y con las mismas se devolvió. Fue demasiado apresurado y sin sentido, como si diera una vuelta que no correspondía. Luego escuché cuando entró a su habitación y sentí el peso en su cama. Su cama hacía un sonido muy peculiar cuando él se acostaba. Pasaron unos minutos y todo se volvió muy raro. El ambiente se sentía pesado, feo, y los perros seguían aullando como si estuvieran muriendo. Él tenía la costumbre de venir a taparnos y revisarnos, y nada de eso ocurrió esa noche. Mi hermana y yo en silencio nos sentamos en la cama. Ella escuchó, pero no vio nada. Pasaron más minutos tratada. Hola, Ger. Mi nombre es Marco. Te escribo desde la Tierra del Sol amada, Maracaibo, en Venezuela. Soy seguidor fiel de tu canal desde hace tiempo, y no me pelo ni uno de tus videos. La forma en que narras las historias le pone los pelos de punta a cualquiera, y por eso me animé a mandarte algo que me pasó. Es algo que mi mente, hasta el sol de hoy, no ha podido procesar del todo. Esto ocurrió en 2019, el año que nos marcó a todos aquí con los apagones nacionales. Chamo, si no eres de aquí es difícil imaginarlo. No era un simple corte de luz, era como si hubieran apagado el sol y la luna, una oscuridad total, pesada, que se te metía en los huesos. Maracaibo, una ciudad que vive del ruido, de la gaita, del escándalo, quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido de alguna planta eléctrica a lo lejos y el calorón infernal que no daba tregua. Durante esos meses la luz venía a cuentagotas, si acaso 1 o 2 horas al día. El resto era pura penumbra. Pero como buenos maracuchos le buscamos la vuelta. Nos la pasábamos en la calle, echando cuentos en el porche, y mi grupo de amigos y yo teníamos un sistema. Nos íbamos rotando de casa en casa, persiguiendo esas horitas de electricidad activa por zonas para cargar los teléfonos o simplemente sentir el aire del ventilador. Un día de esos estábamos en esa onda mis 2 panas, Brian, Daniel y yo, Marco. Ya caía la tarde, como a las 6, y la luz se había ido en todo el sector. No teníamos a dónde ir, así que habíamos pasado la tarde en la vereda del lago, cerca de la entrada de El Milagro. A esa hora, el cielo se pone de un color naranja y morado increíble,
pero en esa época ese atardecer no era bonito, era una advertencia. Significaba que la oscuridad de verdad, la boca del lobo, estaba por llegar. Decidimos regresarnos a pie. La zona de El Milagro por donde caminábamos es rara. Hay tramos con edificios y casas, pero también unos terrenos gigantescos, abandonados, llenos de monte alto y árboles que parecen garras, lugares que tragó el olvido. Íbamos caminando y hablando paja cuando Brian se frena en seco. «Miren esa verga», dijo, señalando con la cabeza. Había un hueco en una cerca de ciclón altísima. Alguien la había roto. Detrás de la cerca se abría un terreno enorme y oscuro, y al fondo, como a unos 150 metros, se recortaba contra el último suspiro de luz la silueta de una casona de 2 pisos. Parecía una calavera, con las ventanas como cuencas vacías. Brian, Daniel y yo nos quedamos viendo el hueco, la casa y luego a nosotros. La misma idea estúpida y brillante nos cruzó la mente, pero fui yo el que la soltó en voz alta. ¿Y si nos lanzamos una exploración urbana rapidita?», dije, con una media sonrisa. A Daniel se le transformó la cara. «¿Vos sos marico, Marco? Ni de vaina», respondió de una. «Ya va a oscurecer y por ahí lo que debe haber es una culebra o un malandro. Mejor nos vamos por la carretera, es una ladilla ya». Pero Brian... Verga, Brian es Brian. A ese chamo le encanta la adrenalina. Se le iluminaron los ojos. «De una. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos y venimos en 5 minutos. Dale, Daniel, no seas cagón». Comenzamos a meternos por el hueco. Brian iba de primero, con la emoción a flor de piel. Yo lo seguí, sintiendo cómo las ramas secas me arañaban los tobillos. Daniel venía detrás rezongando. «Esto es una mala idea, se los digo. Tengo un mal presentimiento, vale. Vámonos de aquí». El monte era alto, casi nos llegaba a la cintura. El sonido de nuestros pasos era lo único que se escuchaba, un susurro seco y constante. A medida que nos acercábamos, la casa se hacía más grande, más imponente. Se notaba que alguna vez fue lujosa, pero ahora estaba podrida, con la pintura cayéndose a pedazos como piel muerta. Cuando estábamos como a mitad de camino, Daniel se paró en seco. «¿Saben qué? Jódanse ustedes dos», dijo con la voz temblorosa. Yo me devuelvo, esta vaina no me gusta». Ni siquiera esperó respuesta. Se dio la vuelta y lo vimos alejarse, su silueta desapareciendo entre la maleza. Brian se encogió de hombros. «Pendejo. Mejor, más aventura para nosotros». Llegamos a la casa. El olor era horrible, una mezcla de humedad, moho y algo más, algo dulzón y rancio. La puerta principal estaba hecha pedazos, colgando de una bisagra. «¿Listo?», me preguntó Brian, sacando su celular para usar la linterna. Asentí, aunque el corazón me latía a 1000. Entramos. La oscuridad adentro era espesa, casi sólida. La luz de la linterna de Brian era un fantasma que bailaba sobre paredes manchadas y muebles destrozados cubiertos por sábanas polvorientas. El suelo crujía bajo nuestros pies, lleno de vidrios rotos y escombros. «Vamos a ver el segundo piso», susurró Brian, como si no quisiera despertar a alguien. Subimos por una escalera de madera que se quejaba con cada paso. Yo saqué mi teléfono también, y nuestros 2 haces de luz cortaban la negrura. Arriba había un pasillo largo con varias puertas. Entramos en la primera habitación. Estaba vacía, a excepción de una silla mecedora en una esquina. Pero fue en el cuarto del fondo del pasillo donde todo se fue al carajo. Brian alumbró hacia adentro. Era un dormitorio grande. La luz barrió el lugar. Había una cama sin colchón, un armario abierto y en la esquina más alejada, un bulto, una figura. Estaba acurrucada en el rincón. No se veía bien qué era. No parecía una persona, pero tampoco un animal. Era como una mancha de oscuridad más densa, una silueta humanoide, pero con proporciones extrañas.
como si estuviera doblada de una forma imposible. «Verga, ¿qué es esa vaina?», murmuró Brian acercando un poco la luz. Yo contuve la respiración. Mi cerebro gritaba que era un maniquí, un montón de trapos, cualquier cosa lógica. Apunté también con mi linterna, tratando de enfocarla mejor sobre la figura. Y en el instante en que mi luz se unió a la de Brian sobre ella, la cosa se movió. Ger no se levantó, no saltó. Fue una contracción, como un insecto. Se dobló sobre sí misma con una rapidez inhumana y escuchamos un sonido que jamás voy a olvidar. Un chasquido húmedo, como si se le dislocara un hueso. No hubo gritos. El miedo fue tan puro, tan absoluto, que nos robó el aire. Fue un instinto animal primario. Nos dimos la vuelta y corrimos. Corrimos como si la vida se nos fuera en ello, y que probablemente así era. Bajamos las escaleras saltando los últimos escalones. En la carretera tropecé con algo y mi celular salió volando de mi mano, patinando por el suelo sucio hacia la oscuridad de la sala. Ni siquiera lo pensé. Seguí corriendo. Salimos de la casa y nos lanzamos a través del monte sin mirar atrás. Las ramas nos rasgaban la piel. Nos caímos varias veces, levantándonos con las rodillas y las manos sangrando. El único sonido eran nuestras respiraciones desesperadas y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. No paramos hasta que llegamos a la carretera, de vuelta a la civilización. Nos apoyamos en una pared, tratando de recuperar el aliento, temblando de pies a cabeza. Cuando pude hablar, lo primero que dije fue: «Mierda, el teléfono, se me cayó el teléfono». Brian me miró con los ojos como platos, bañado en sudor. «Y olvídate de esa verga, Marco, yo no vuelvo a entrar ahí ni que me paguen». «Pero chamo, es mi teléfono», insistí, aunque una parte de mí sabía que tenía razón. «Que se pierda. ¿No viste esa vaina? ¿No la oíste? Eso no era de este mundo, marico». Discutimos un rato, pero la verdad es que yo estaba igual o más cagado que él. Ya era noche cerrada. La sola idea de volver a cruzar ese monte, de acercarme a esa casa que ahora nos observaba desde la oscuridad, me revolvía el estómago. Tomé una decisión, una que me costó un celular, pero que probablemente me salvó de algo peor. «Tenés razón», dije. «Vámonos a la mierda de aquí». Nunca volvimos. Compré otro teléfono a los pocos meses. Y a veces, cuando paso por el Milagro, mi mirada se desvía hacia esos terrenos. La casa sigue ahí, escondida tras la maleza esperando. Y a veces, en mitad de la noche, cuando todo está en silencio, creo que vuelvo a escuchar ese chasquido húmedo en mi cabeza y me pregunto qué coño era esa cosa y qué habría pasado si en vez de correr nos hubiéramos quedado un segundo más alumbrando esa esquina. Esa es mi historia, Ger. Espero que te guste y la puedas compartir en el canal. Un abrazo fuerte desde Maracaibo. Atentamente, Marco. El gato sin cabeza. Hola, Ger. Quiero compartir mi relato ya que lo considero inexplicable y acorde a tu contenido. Aprovechando que se acerca la fecha de las apariciones, te dejo esta historia. Anónimo, por favor. Era viernes 28 de octubre de 2010. Estaba con mis hijos pequeños en casa de mi mamá, esperando que mi esposo regresara del trabajo. Ya era tarde, cerca de las 11:30 de la noche, y todos estaban cansados. Mis hermanas y mi mamá se fueron a dormir, pero mi bebé lloraba mucho, así que permanecí despierta, tratando de calmarlo. Poco antes de la medianoche llegó mi esposo. Venía algo tomado y al escuchar que mis hermanas se quejaban del llanto del bebé, me dijo que mejor regresáramos a nuestra casa. Nos subimos al coche. Él manejaba. Yo llevaba al bebé en brazos y nuestra hija mayor iba dormida en el asiento trasero, envuelta en un cobertor.
El trayecto era corto, unos 20 minutos. Todo iba tranquilo hasta que, a pocos minutos de llegar, vimos a lo lejos algo extraño. Un gato blanco, más grande de lo normal, sentado frente a un tope. Al principio no me alarmé, pero cuando nos acercamos, noté que su cabeza no era redonda, sino plana, como si fuera un plato de unicel. Mi esposo también lo observó. Cuando quedamos justo frente a él, el animal empezó a caminar hacia atrás, apoyado en las patas delanteras, como en una escena de película. Luego se metió debajo del coche y escuchamos cómo rozaba las llantas al pasar. Mi esposo frenó y abrió la puerta, pero le grité que no lo hiciera. «Eso no es normal», le dije. Cerró la puerta y ambos miramos por el retrovisor. Vimos cómo ese ser se alejaba caminando hacia atrás hasta perderse en un terreno baldío. Nos quedamos helados. A mi esposo se le pasó la borrachera del susto. No hubo sangre, ni ruido, ni rastro alguno del gato. Solo quedó ese silencio raro que deja algo que no se puede explicar. Hasta hoy sigo sin entender qué fue aquello. No me considero una persona supersticiosa, pero esa noche sé que lo que vimos fue real. Oscuros, muchas gracias por regalarme unos minutos de su día y llegar hasta el final. Si este episodio te entretuvo, por favor compártelo y déjame un me gusta. Así me apoyas y yo puedo seguir creando contenido solo para ti. Ambos ganamos. Nos vemos la siguiente semana con más historias de horror. Si tú tienes una experiencia como estas por contar, puedes enviarla a experienciasdehorror@gmail.com. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.